Deberíais ver una cara. Sí. Bueno, cuéntanos la Muy cara. bien, muy bien. Lo que A ver, vamos a ver hoy va en torno a la muerte y al vacío, en realidad. Porque lo que os voy a contar hoy es algo acerca de la tumba de Newton, pero no la tumba de Newton que conocéis, porque no sería una tumba realmente astronómica, por lo menos tanto como la que os voy a contar. Lo que estáis viendo es una máscara mortuoria que se atribuye a la cara de Sir Isaac Newton en el momento de su muerte. No creo que sea real porque he encontrado muchas, entonces, pues bueno, esto puede ser simplemente una reproducción de una escultura o algo así, pues que recordara al viso de Newton, ¿no? Este es Isaac Newton, o Sir Isaac Newton, que, bueno, como todos sabéis, pues bueno, desarrolló la gravitación de los cuerpos y, bueno, era un gran matemático. Yo lo he dicho muchas veces, aquí hay todavía una película pendiente por hacer sobre Newton y si fuera sobre Newton y Halley, sobre esa relación de amistad y de cómo Halley tiró de Newton para que sacara todas sus cosas, porque si algo tenía Newton, además de la ventaja de ser un genio, eran sus desventajas, que le daba igual en realidad el publicar sus cosas, simplemente le gustaba descubrirlas, ¿no? Entonces Halley fue el que de alguna forma sacó a Newton de muchos anonimatos en descubrimientos que hizo. Y bueno, como vosotros sabéis o recordaréis muchos, pues está enterrado Sir Isaac Newton en la abadía de Westminster, que está en Londres, y que, bueno, es el que esté enterrado allí es un auténtico honor y reconocimiento a su persona, puesto que allí es donde se entierran, pues, las grandes figuras de Inglaterra, reyes, duques, militares de altísimo rango. Pero dentro de la abadía de Westminster, que tenéis aquí un plano, existe una zona que se llama la zona de los científicos, que está justo en la parte de lo que se llama la pantalla del coro. Si el coro está en la zona cercana al crucero, aquí aparece señalada con una D, en la zona sur, respecto a este dibujo, pues bueno, donde se cierra el coro, que sería la pantalla o el muro de cierre del coro, ahí es donde está la tumba de Newton y además de otra serie de personalidades científicas. Por ejemplo, la de William Herschel está justo ahí también. Así que es una zona donde podemos encontrar enterramientos una especie de zona VIP, pero dentro de la ciencia de Inglaterra, ¿no? el Este carril de sería la la fama, pantalla ¿no? donde a El la carril de la fama. izquierda, sí, una zona, ¿cómo has dicho? Perdona. El carril de la fama, pero en este caso de la fama científica, no de la fama Sí, sí, eh, de cine. efectivamente, no de Lola, sino de la revista Science o Nature o lo que sea. Bueno, pues conforme miramos hacia el crucero, hacia la cabecera de la iglesia, en el lado izquierdo de esa pantalla estaría enterrado Newton, ¿no? Hay dos tumbas, la otra pertenece a un militar, que, bueno, a un político y militar, además que tuvo que ver mucho en los asedios de España, pues de la zona de Cádiz o de Portugal y demás, de cuando la época, pues las cosas no estaban tan amigables con el Reino Unido, ¿no? Con la corona inglesa. Aquí tenéis la tumba de James Stanhope, que es el que estaba a la derecha. No sé si me he saltado, no. Y bueno, y aquí tenéis la tumba de Sir Isaac Newton, que bueno, la describo. Está Sir Isaac Newton como en una especie, está como tumbado, medio reclinado en una especie de sillón, apoyado en sus libros, un par de querubines. Sobre él hay una gran orbe donde se representan las constelaciones. Y bueno, sobre esta, pues bueno, pues otra figura femenina que seguramente representará la fama de este, o una musa de la ciencia de este científico. En la inscripción que me la he apuntado está muy bien porque, bueno, dice aquí está enterrado Isaac Newton, caballero que con fuerza de espíritu casi divina y unos principios matemáticos peculiares suyos, exploró el curso y las figuras de los planetas, las trayectorias de los cometas, las mareas del mar, las diferencias entre los rayos de luz y lo que ningún otro erudito había imaginado antes, las propiedades de los colores así producidos. Diligente y sagaz y fiel en sus exposiciones de la naturaleza, la antigüedad y la Sagrada Escritura reivindicó con su filosofía la majestad de Dios poderoso y bueno y expresó la sencillez del Evangelio en sus modales. Los mortales se regocijan de que haya existido un ornamento tan grande de la raza humana.
Nació el 25 de diciembre de 1642 y murió el 20 de marzo de 1726. Bueno, eso es lo que está escrito. Pero como os digo, esta es la tumba real de Newton. Pero yo no, bueno, para que veáis, ahí he traído también una losa de las más recientes donde está enterrado Stephen Hawking. Y entonces dice, aquí reposan los restos de lo que fue mortal de Stephen Hawking, 1942-2018, y aparece la ecuación de Hawking sobre, creo que es sobre la temperatura de emisión de los agujeros negros, me parece. Sí, sí, sí. No lo tengo del todo. Está ahí, Lito lo confirma. Bien, pues lo que vamos a ver hoy es otro tipo de tumba que se llama cenotafio, que es donde no está Newton. Y a mí, como siempre me gusta mucho la etimología, os cuento qué es un cenotafio. Después os diré cómo me lo contaban mis profesores de arquitectura. Cenotafio viene del griego kenotafion, que se divide en kenos, vacío, de ahí lo que os decía al principio, y tafos, tumba, es decir, es una tumba o sepulcro vacío. O como me decían mis profesores de arquitectura, dice, es una tumba sin bicho dentro. Es un monumento que recuerda al personaje y que en realidad pues no está dentro. No quiere decir que no esté preparada para que en algún momento esté dentro ese personaje o los restos de ese personaje, por cosas que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la tumba de Dante Alighieri, está en Ravenna, aunque él fue un florentino de nacimiento, Florencia lo expulsó por cuestiones políticas y demás, pero está en Ravenna. Y bueno, en Ravenna ha estado en 4 o 5 sitios porque se ha intentado expoliar los restos de Dante muchas veces, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tiene un templete donde dentro, pues bueno, ahí está Dante, se rellena una lámpara con aceite de los montes Apeninos de Toscanos para que recuerde a su ciudad, pero en la iglesia de la Santa Croce, en el centro de Florencia, donde está enterrado Guillermo Marconi, donde está enterrado Miguel Ángel y un montón de personalidades, pues hay una tumba que es el cenotafio de Dante, que está preparada por si alguna vez Ravenna quisiera soltar los restos de Dante y se vinieran a vivir, se vinieran a residir o a reposar, mejor dicho, a Florencia, que es lo que le encantaría a Florencia, ¿no? Bien, pero vamos a hablar ahora de un arquitecto, de Étienne Louis Boullé, que es un arquitecto francés que vivió entre 1728 y 1799. Es decir, vivió prácticamente poco después de la muerte de Newton, es posterior a Newton, pero bueno, del mismo siglo, por así decirlo, ¿no? Pues Étienne Louis Boullé, o L. Boullé, como se le suele conocer, no tiene muchas obras construidas famosas. Este es el Hotel Alexandre de Boullé, que está pues, bueno, restaurado y demás. Es de las pocas obras que se le conocen o que todavía se mantiene. Pero por lo que él es conocido es por sus diseños y por sus tratados de arquitectura. Étienne-Louis Boullé lo que hizo fue imaginar en grabado y en dibujo arquitectura imposible, arquitectura imaginaria, pero de una grandiosidad que llevaba el neoclasicismo, la arquitectura romana y griega, vista desde el siglo XVIII a un punto que era inconstruible, o sea, era imposible de construir, aún hoy, ¿no? Aquí tenemos una especie de culto de la divinidad, un templo. Este, por ejemplo, que veis aquí en la Biblioteca Nacional, que era pues, una gran bóveda con columnas por todas partes, eruditos, pues casi a los pies de grandes estantes con libros, de grandes líneas lineales de libros, en los que bueno, pues van sacando los libros y tal. Fijaros los espacios abiertos, las dimensiones, jamás se han construido o es difícil encontrar bóvedas de estas dimensiones, ¿no? Y más con esas luces que tienen en el techo, pues para dejar que la luz entre, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca que habéis visto aparece en la película Más allá de los sueños, una película de 1998 de Robin Williams, algo desconocido hoy en día, pero muy bonita, un poco dura en algunas partes, en la que pues, aparece reinterpretado esa biblioteca real de Boulé, ¿no? Con gente volando en realidad en vez de eruditos sentados y con una lámina de agua, ¿no? Pero es prácticamente el mismo diseño. También tiene muchos, ¿cómo se dice? Arquitecturas de los lugares de la muerte, ¿no? Esta es la entrada a un cementerio con esa especie de reminiscencia a una pirámide o a algo triangular, una especie de puerta, obelisco. Algo que si veis los tamaños de las personas que están abajo, pues bueno, se sale de escala, ¿no? Este, por ejemplo, es un cenotafio, como hemos hoy venido introduciendo, pero egipcio.
Está hecho a modo de tolos antiguo, una especie de cono truncado con una gran base y demás, que os puede sonar a alguno, porque en la última versión de Cosmos, deGrasse Tyson lo que hacía era presentarnos el hall de la extinción, los salones de la extinción, que es una reconstrucción por ordenador del cenotafio egipcio, en donde se presentaban pues, los momentos de la Tierra en que la vida ha desaparecido, ¿no? Ella lo recorría, era una especie de museo donde podíamos ver pues, bueno, las cosas que habían existido en las diferentes eras de la Tierra y que habían desaparecido, las salas de la extinción, y que había una sala reservada a lo mejor para nosotros, ¿no? Ahí lo tenéis a deGrasse Tyson acercándose a ese diseño arquitectónico que en realidad es una copia o está basado en el cenotafio egipcio de Boulez. Pero Etienne Boulez lo que hizo fue diseñar el cenotafio de Newton, que es lo que os traigo ahora como reliquia. Jamás se construyó, no está en ningún sitio, solamente en los libros. Hay que decir que los libros de arquitectura o los tratados de los diseños de Boulez influyen, es lo que se llama arquitectura parlante. Es una arquitectura que es muy expresiva, mediante forma y demás, y que lo que trata es de contar de qué va esa arquitectura solo con las formas, ¿no? Son libros que han influido muchísimo, sobre todo la arquitectura del siglo XX. Fueron casi, estaban avanzados un siglo y pico a su tiempo. Lo que veis delante es el cenotafio de Newton, que es pues, básicamente una gran cúpula, en realidad es una esfera, porque la cúpula está subida sobre un gran podio que está reforzado pues, para que aquello pues, no se desmadejara por los pesos tan tremendos. Pensad que el diámetro de la cúpula estaba pensado para que tuviera 150 metros de lado a lado. Es triplicar la cúpula más grande que se hubiera construido en ese momento a lo largo de toda la historia, ¿no? Es algo imposible. Aquí tenéis otro grabado en el que, bueno, pues se ven, fijaros que lo que se ve en cada una de las balconadas son pinos. O sea, es decir, estamos hablando de que estaba construyendo auténticos bosques elevados sobre muros circulares, ¿no? Esta es una planta en la que podéis ver pues, las diferentes paratas, donde se ven los puntitos que son las líneas de pinos, la especie de bulevares que estaba construyendo en medio de esos muros fortificados que aguantaban la cúpula. Y aquí veis una semisección que ya os avisa un poco de cómo es el interior, ¿no? Porque aquí tenéis una sección total. Este sería el modo día del cenotafio de Newton. Por dentro era una auténtica esfera hueca, era solamente un casco esférico por todas partes, en el que lo que había dentro era vacío. O sea, aquí la palabra cenotafio, la palabra kenos, esa de vacío de la tumba, adquiere un gran sentido. ¿Por qué? Porque está totalmente vacío. ¿Pero por qué? Porque lo que quería representar Boulez con este homenaje a Newton, el cenotafio de Newton, era precisamente el vacío del cosmos, los grandes espacios donde orbitan las estrellas, donde orbitan los planetas, y para eso lo que hacía era que perforaba la cúpula, el casco esférico, con una especie de embudos por donde dejaba pasar la luz solar para que se iluminaran. Por lo tanto, el interior estaría oscuro, pero solo iluminado por pequeños puntos, imaginaron esa esfera de 150 metros de diámetro, que representarían pues, las estrellas del cielo, ¿no? Pero este mismo espacio tenía un modo que durante la noche el sol no puede iluminar esas perforaciones, y entonces lo que disponía Boulez era una gran lámpara en el centro de la esfera, que era una especie de esfera armilar en donde se representaban, pues, bueno, la lámpara era del sol, por supuesto, estaba representada la eclíptica con una especie de banda inclinada, pues, y una serie de esferas intermedias, pues, que serían planetas y demás. El efecto era el contrario, la lámpara solar iluminaba el espacio esférico de dentro, y entonces, pues, podíamos ver suspendidos de alguna forma el Sol y algunos planetas en medio de ese gran espacio vacío. Pero hemos dicho que esto era un cenotafio, que esto es una tumba vacía o una tumba preparada para recibir los restos de Newton. Pues si os fijáis en la parte inferior, en la parte donde la esfera o el espacio vacío se posa en el suelo, veis auténticas hormigas que son figuras humanas. En esa especie de podio pequeñísimo que se ve abajo, a ver si da la imagen, lo podéis ver. En esa especie de podio por donde se accedía en realidad a la esfera, al espacio vacío, era donde se pondría el ataúd o la tumba de Newton para pues, poder observarla. Pero fijaros las dimensiones de esa tumba respecto a el espacio vacío que hay alrededor.
Lo curioso de este espacio es que el único punto de acceso, lo podéis ver aquí, estaba en la zona inferior. Por una especie de galerías que no tocaban el espacio de la esfera, se accedía a ese espacio donde estaría el cenotafio. Hay diferentes versiones de eso en el que, bueno, en este podéis ver que la llegada se hace por una serie de escaleras que pues, se asoman por una rendija circular sería a ese espacio esférico. Ahora veremos algún dibujo, porque es cierto que aunque Poulet dibujó el conjunto en su totalidad, con dibujos muy detallados, pues falta un poco de perspectiva si no tienes pues, bueno, algo de manejo o de conocimiento un poco de este espacio, ¿no? De este monumento. Y esa esfera, esa especie de lámpara que está en el centro, os sonará, yo traigo referencias cinematográficas siempre porque esto siempre, el pasado siempre es inspiración de la actualidad y del futuro. Si habéis visto el inicio de Juego de Tronos, con esa música de Ramin Djawadi que es tan conocida, pues en las diferentes maquetas que se van iluminando, siempre se iluminan, o que se van montando, se iluminan por un sol, un sol rabioso, que está en medio de un montón de esferas armilares. Pues esa especie de sol es el que estaría colgado en el centro del cenotafio de Newton. Aquí traigo algunas imágenes son imágenes en movimiento de la presentación o de la intro de la serie. Entonces, bueno, pues tampoco es que se vea muy claro, pero tenéis la idea. Está clarísimo que la inspiración clásica de Boulez es el Panteón de Roma, el Panteón de Agripa. Un espacio, pues que es una cúpula, pero es un espacio circular. Él no lo perfora, por lo menos no le pone un óculo. El óculo del Panteón de Roma es de creo que tiene 8 metros, o sea, es gigantesco. Pero sí esperaba poder construir algo con el mismo sistema constructivo, el hormigón romano. Que ha aguantado pues 2000 años hasta nuestra época y que sigue en pie, ¿no? El espacio interior, aunque sea solo una cúpula, por lo menos una cúpula, la sensación que nos da es un espacio esférico, porque está subida sobre un cilindro que, bueno, cabe perfectamente una esfera que estaría inscrita dentro de la cúpula que tiene encima el Panteón, ¿no? Y bueno, os traigo de nuevo la tumba de Newton para que ahora me digáis si preferiríais esa tumba totalmente regia, elegante y tal, con sus inscripciones en latín de la abadía de Westminster, o preferiríais el cenotafio inconstruible, incluso hoy en día, que imaginó Boulez para los restos de Newton. Y como no puede ser de otra forma, os traigo unos dibujitos para que se entienda de alguna forma las dimensiones bueno, y los espacios que diseñó Boulez. Esto lo he hecho esta vez solamente en grafito porque me ha recordado a mis apuntes de la época de la escuela, en que podéis ver ahí pues, las galerías, las terrazas con los pinos de la parte exterior, o lo que no se entiende también muchas veces, que es la escalera que da acceso a la gran esfera, esa especie de subida circular hasta que nos encontraríamos en la parte superior con la sepultura de Newton, ¿no? O esa gran lámpara iluminando ese espacio esférico. Aquí le he añadido yo una línea al ecuador de la esfera, pues porque me faltaba que ahí hubiera galerías justo en el ecuador, pues para poder asomarse. De hecho, creo que Boulez las diseña, pero después no las dibuja dentro. Así que está como ahí en una indecisión si eso existiría o no. Y aquí tenéis pues, una visión un poco en perspectiva de ese espacio enorme, pero que parecería un joyerito, ¿no? Con esta escala que le he dado de la cúpula o de la esfera escondida en medio de esos grandes muros, ¿no? Y esta es la reliquia que os traía, el cenotafio de Newton. Pues espectacular. Y qué pena que no se haya podido construir, ni parece que se pueda construir por las dimensiones y por otras muchas cosas, pero espectacular, vamos. Y eso de ver de día todas las estrellas, gracias a que el sol nos las represente bueno, representará estrellas que no serán iguales que las de verdad, pero bueno, si está estudiado, bueno, pues podrían haber puesto algunas constelaciones o algo a lo mejor, ¿no? Haciéndolas que el sol ya entrara. puesto, la cúpula es tan inconstruible, pues si se construye que ya se pongan las constelaciones en condiciones, ¿no? Los agujeros en su sitio, ¿no? Claro. Habría que ver qué dimensiones tiene ese edificio que han construido con una pantalla LED exterior en Las Vegas, esa especie de bola
a ver qué diámetro tiene, por si acaso algo parecido se pudiera hacer con Newton. La verdad es que tiene esa, vamos, bebe de estos diseños ese dibujo. No hay nada nuevo bajo el sol, que a veces pasa, a veces te lo escriben en los relojes de sol, que lo sabráis saber. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. Como siempre, espectacular la reliquia.